Bienvenidos a la Taberna de las Tres Luces. Hoy les presentamos Dante y el amor. Su obra poética La vida nueva nos brinda suficientes elementos para aproximarnos a su experiencia más profunda y benévola con la noción de amor. La relación de Dante y el amor tiene rasgos muy particulares que lo cobijan de originalidad dentro de una tradición que había identificado médicamente el amor como un estado nocivo que padecían el cuerpo y el alma y que ponía en peligro la vida del ser humano. La Edad Media, periodo histórico en el que vivió Dante Alighieri, se califica, quizá con aparente justicia, como una época que favoreció el estancamiento del pensamiento y la reflexión, y se le condena como un periodo oscuro. No obstante, estas lecturas de este tiempo histórico están siendo revisadas y están develando aspectos positivos de la misma. Si bien es cierto que el cristianismo y el poder político se amalgamaron para plantear en la mitad occidental de Europa un nuevo orden que desembocó en un amplio control y represión sobre el orden de las ideas fundamentales del mundo y el ser de las cosas, la investigación, otras corrientes culturales, especialmente las de Oriente, la innovación y la originalidad no se detuvieron y se gestaban con cierta discreción en círculos sociales muy específicos en esta época. Dante Alighieri nació en una familia moderadamente acomodada, sin amplias distinciones sociales. Su poesía le permitió darse a conocer en la élite social y fue reconocido por el conjunto de cartas de amor de su obra La vida nueva, permitiéndole en su adolescencia hacer parte del movimiento Dolce Stil Novo, dulce estilo nuevo. Dolce Stil Novo fue un círculo de poetas que se gestó en Italia entre los siglos XIII y XIV. Los poetas de este movimiento literario realizaron aportes muy importantes en la manera de entender el amor desde una perspectiva divina. Y partiendo del contexto medieval que se caracteriza por esta represión de pensamiento, resulta novedoso la reflexión psicológica desde el yo. ¿Qué es el amor? Una perspectiva que Dante aborda y que, entre otros aspectos literarios muy notables, ya lo hacen grande para su época. La poesía fue el vehículo que permitió a los poetas interactuar y dar a conocer el punto de vista de cada uno sobre el amor. Esta poesía usualmente fungía como correspondencia compartida entre los miembros del movimiento literario y a partir de ese intercambio se suscitaban contestaciones y ásperas polémicas a los poemas, rimas y baladas. De esta manera, Dante comparte en La vida nueva un poema al que introduce con un peculiar sueño, donde coincide el dios amor y su amada Beatriz comiendo el corazón del poeta. Este sueño lo contextualiza relatando el momento exacto en que ve por primera vez a Beatriz a la edad de 9 años y quien la denomina como aquella dueña de mi mente. De esta manera reconstruye el proceso en el que surgen visiones extravagantes con su amada y pide a los poetas de su época que interpreten ese peculiar sueño. Según la Real Academia Española, la definición del término sueño se refiere a sucesos o imágenes que se representan en la fantasía de alguien mientras duerme. En ese orden de ideas, ¿qué fue lo que soñó Dante como para convocar al entorno de poetas de la época para hallar una explicación? El sueño de Dante es ciertamente una imagen estremecedora, escalofriante. El ensayista y profesor especialista en literatura italiana de la Edad Media y el Renacimiento, Enrico Fenzi, compiló dos respuestas que fueron dirigidas a Dante.
Estas respuestas fueron de los poetas Dante da Maiano y de Guido Cavalcanti. El análisis que nos comparte Fenzi a partir de las respuestas recabadas por estos dos poetas nos aproxima a la visión del amor desde la tradición medieval, especialmente desde los conocimientos que se habían transmitido desde el ámbito médico. Por estas concepciones anteriores, llama mucho la atención las recomendaciones que Dante da Maiano le da a su amigo poeta, manifestándole que estas ilustraciones, es decir, su sueño, no significan nada y que lo que realmente le sucede es una excesiva alta temperatura en el área de sus órganos reproductivos, por lo que le recomienda realizar lavados de abundante agua fría. En la Edad Media, los avances de la ciencia y la medicina fueron lideradas por el mundo árabe, con dos textos fundamentales: el Canon de la Medicina de Avicenna y los manuscritos de Ali Abba. En términos generales, la definición base del término amor se encuentra cuando el individuo sobrepasa las naturales exigencias orientadas a la reproducción de la especie y somete a este individuo a una especie de locura. Esto nos permite entender que la convención en este momento histórico era que las relaciones entre hombre y mujer estaban dadas exclusivamente en una preocupación comunitaria ligada al proceso biológico reproductivo, con la finalidad de mantener la especie. Los diversos tratados de medicina enseñaban el asunto del amor desde dos vías. La primera, como aflicción física, y la segunda como una auténtica enfermedad mental. A partir de estas dos distinciones, cuando una persona sufría de amor, se debía aplicar el remedio adecuado que permitiera curar al individuo de este mal. Por ello, estos textos proponen dos tipos de remedios, uno de tipo físico y otro de tipo psicofísico. Entre los remedios físicos encontramos los baños y lavados que Dante da Maiano está recomendando a Dante Alighieri. En la tradición médica medieval planteaban la existencia de 4 humores que además se asociaban a un elemento de la naturaleza. Así, aire era sangre, fuego era bilis amarilla, tierra era bilis negra y agua era flema. Con respecto a la primera vía de la aflicción física, se constituía en un estado de alteración fisiológica que provocaba un desequilibrio mental, que se originaba en el objeto de deseo, capaz de provocar locura y muerte. En la Edad Media, algunas emociones eran tratadas como enfermedades, y es por ello que para Dante da Maiano, Dante Alighieri podía ser diagnosticado con melancolía, una enfermedad propia de los artistas y filósofos medievales, caracterizada por manifestaciones en actitudes temerosas y de exceso miedo. Y es que en la Edad Media, de acuerdo con un distinto tipo de oficio, podía sufrir de una enfermedad. Por ejemplo, la nostalgia era una enfermedad asociada a los marineros, o la neurosis de guerra era una enfermedad asociada a los soldados. En la segunda vía, estos tratados de medicina se referían al amor como una auténtica enfermedad mental. Esta enfermedad se llamaba frenesí y se caracterizaba porque el paciente mostraba ataques violentos de furia, una especie de convulsión ruidosa y autodestructiva. En este sentido, los remedios psicofísicos tuvieron como propósito generar una distancia entre el paciente y el objeto de su obsesión amorosa. Con ello se intenta modificar las facultades intelectuales del individuo, ya que, debido a su mal funcionamiento, sobreestima aquello que ama, distorsionándolo de la realidad. En conclusión, tiene una fijación con algo que en la realidad no es tan perfecto como lo que se piensa desde su intelecto. De esta manera, en este intento de reducir el halo de perfección o belleza ilusorio que el individuo encuentra en su objeto de deseo, se deben practicar todo tipo de distracciones, especialmente
practicar sexo con otras mujeres. Según estos manuales de medicina, la sustitución de una mujer por otra podía ayudar psicofísicamente a curarse del amor. Nos aproximamos desde la perspectiva médica al amor. No obstante, también existe una aproximación moral. Lo interesante es que la perspectiva médica y la moral se articularon, ya que en el contexto de la época medieval, el amor se consideraba como una catastrófica y mortífera forma de locura. Esta perspectiva, la moral, hizo parte de la respuesta que Guido Cavalcanti, otro poeta de la época que pertenecía al Dolce Stil Novo, respondiera a Dante. Cavalcanti afirmaba que eso que él sentía y sus visiones no era amor, era una ideología contra Dios en nombre de Beatriz, a quien beatificaba. Más de 7 siglos han pasado desde que Dante Alighieri escribiera estas rimas, y el amor sigue siendo un asunto fundamental en la vida del ser humano, que con todos los avances de la ciencia y el profundo conocimiento del cuerpo humano todavía resulta difícil definir. En nombre del amor siguen forjándose actos de heroísmo y en algunos casos de cobardía. Para esto hemos echado mano del arte, que nos ayuda a representar aquello que es el amor, que ayuda a aproximarnos, como lo hace Dante, a conocer eso que llamamos como amor. Si te gustó este video, dale like y activa la campanita de las notificaciones. Nos vemos en un próximo video aquí, en la Taberna de las Tres Luces.